Buenas tardes a todos. Soy Florencia Caliba, residente del primer año de la Residencia Bioquímica Clínica. Esta tarde les voy a comentar sobre mi ateneo que realicé durante mi rotación del área de uroanálisis en el Laboratorio Central de la doctora Francisca Luna Bolsi. Se denomina cilindros urinarios, más que un simple hallazgo, un reflejo de la salud renal. ¿Cuáles son mis objetivos en este Ateneo? Identificar los diferentes tipos de cilindros y reconocer su importancia en el diagnóstico clínico, aprender a interpretar su presencia para llegar a la información más precisa sobre la salud del paciente. Los cilindros urinarios están constituidos principalmente por la proteína de Tamm-Horfman. Si vamos a un poco de información sobre la historia de esta proteína, inicia en 1873 con el doctor Carlos Rovida, quien perdón, él descubrió una proteína que se secreta, digamos, por las células de los túbulos renales y que en su momento lo denomina como cilindrina, y después de varios experimentos que fue realizando, descubre que esta proteína se encontraba también en unos tipos de cilindros que en su momento se llamaron transparentes. Estaba constituida por esta proteína. Luego, en 1950, los doctores Franz Horsfall e Igor Tamm encuentran que una proteína que estaba en abundancia en la orina de personas sanas, y denominan a esta proteína como proteína de Tamm-Horfman. También descubren dentro de esos experimentos que hacen que esta proteína precipitaba rápidamente o con mayor facilidad cuando se encontraban concentraciones altas de cloruro de sodio. Más adelante, en 1985, está el doctor Decker, que Decker lo que descubre es que aísla y purifica una glicoproteína de 85 kilos Daltons y la decide denominar como uromodulina, esto en orina. En la actualidad, luego de realizar un estudio que es la clonación de ADN, se termina por identificar a esta proteína y descubren que tanto la uromodulina, como se llamaba en su momento, y la proteína de Tamm-Horfman eran las mismas. Entonces van a ver que en bibliografías van a diferir con el nombre de esta glicoproteína. Se la puede llamar de las dos formas. ¿Cuáles son las funciones de esta proteína de Tamm-Horfman? Una de ellas es la defensa contra las infecciones urinarias. Esta glicoproteína que tiene es una función de manosilación y glicosilación. Entonces, lo que hace, por ejemplo, es neutralizar a las adhesinas y a las fimbrias de microorganismos uropatogénicos, como por ejemplo la E. coli. Entonces, lo que hace es, al neutralizarlas, se las lleva en el flujo urinario. Otra de sus funciones es la protección contra los cálculos renales. Estas proteínas como que más que nada lo que son oxalatos de calcio, los termina secuestrando, por decirlo así, en su matriz y los lleva también con el flujo urinario, entonces evita que se forme el cálculo urinario. Y su tercera función, y la que vamos a hablar hoy, es la formación de los cilindros urinarios. ¿Cómo se forman los cilindros urinarios? Primero hay que tener en cuenta que estas se van a secretar en enlace ascendente de Henle. Se secreta como un monómero, y tras ese monómero, para poder formar el cilindro, va a polimerizar. Entonces, ¿qué debe suceder? Debe haber una reducción de la estabilidad de esta proteína. ¿Cómo se va a lograr eso? Aumentando que haya un aumento en la acidez, en la osmolaridad y en la concentración de los electrolitos. Otra cosa que va a favorecer también a generar la inestabilidad de la proteína es la interacción con proteínas como mioglobina, hemoglobina y la proteína de Vinne-Jones, albúmina, entre otras. Todo esto, ¿qué va a lograr? Que se polimerice y se termine precipitando. Esta es una imagen descriptiva de lo que recién le acabo de comentar. Se secretan las proteínas de forma de monómero, van avanzando, digamos, en los túbulos renales y se forman
los cilindros. Y se forman los cilindros. En este caso es un cilindro hialino. Y esta es una imagen de una microscopía electrónica en donde se puede ver como esa forma de telarañas que va teniendo el cilindro. En este caso es un cilindro hialino, sin contener algún otro elemento. Y adquieren esa forma hialina porque justamente se van a formar en lo que es el túbulo contorneado distal y también se pueden formar en los túbulos colectores. Entonces, a partir de ahí y dependiendo de cómo se encuentre el contexto, digamos, de la orina en ese momento, si hay células, si no hay células, si son túbulos más finos, más gruesos, van a ir adquiriendo las diferentes formas de los cilindros. ¿Cómo se clasifican entonces? Estos se van a clasificar en celulares, para aquellos cilindros que contengan células como ser cilindros leucocitarios si contienen leucocitos, cilindros eritrocitarios si contienen eritrocitos y cilindros de células epiteliales. Y los no celulares se van a clasificar en cilindros, van a estar agrupados los cilindros hialinos, los granulosos, los grasos o también llamados lipídicos, cilindros con inclusión de cristales, cilindros pigmentados y los cilindros con inclusiones de microorganismos. Acá vemos una imagen, esta primera imagen es la de un cilindro hialino. Van a ver que tiene sus definiciones paralelas, bien definidas, y sus extremos van a estar, en este caso está bastante redondeadito y acá está un poquito más recto, pero son parte de su forma, digamos, y de la forma que van adquiriendo, digamos, en su paso por los túbulos. Y van a ver que no tiene una coloración muy distinta a lo que es su fondo, digamos. Esto es porque presentan un índice de refracción bastante bajo, casi parecido al del agua, por eso es muy difícil por ahí de visualizarlos en un campo claro, en una microscopía de campo claro, hay que jugar muy bien con las iluminaciones. Esto también se puede encontrar de forma compactada, fibrilar o encervado, que es cuando tiene esa forma como de resorte. ¿Cuándo puedo yo encontrarme con estos cilindros en la orina? De forma fisiológica, tras que nuestro paciente haya hecho un ejercicio exhaustivo, o bien trastornos no renales. ¿En qué abarcaría esto? Cuando los pacientes se encuentran deshidratados o bien estén teniendo picos de fiebre. Y por otro lado, se puede encontrar de forma no patológica en enfermedades renales e insuficiencia cardíaca congestiva. Algo que hay que tener en cuenta entre lo fisiológico y lo no fisiológico también va a ser la cantidad de cilindros que yo voy a encontrar en la orina. Eso va a ser muy importante a la hora de informarlo. Pues no es lo mismo que yo vea un cilindro en toda la laminilla de orina a que yo vea 10 cilindros por campo de 10 por. Si ven acá, es un cilindro granular. Granular o granulosos. Tienen alto índice de refracción, esto ya no va a ser tan difícil de poder reconocerlos en un campo claro, y está compuesto por gránulos heterogéneos, finos y gruesos. De forma fisiológica también se la va a poder encontrar tras un ejercicio exhaustivo, y de forma no fisiológica se va a poder encontrar en enfermedades como ser necrosis tubular aguda, glomurulonefritis e insuficiencia renal aguda. Algo que se puede tener en cuenta a la hora de encontrar estos cilindros granulosos es que suelen estar acompañados de una creatinina en suero elevado. Estos otros dos cilindros son los mismos, nada más que me gustó colocar las dos imágenes porque en una tenemos como un campo más limpio y en el otro está acompañado de otros elementos más de orina. Y como ven, tiene un aspecto bastante como de vela derretida. Estos se llaman cilindros serios. Como les mencioné, tienen un aspecto de cera derretida y su índice de refracción es más alto. Otra cosa que también ayuda a la hora de visualizar estos cilindros es que tienen como un aspecto más seco. ¿Cuándo se lo pueden encontrar? De forma no fisiológica siempre, en estasis urinarias prolongadas, en una insuficiencia renal aguda o en una insuficiencia renal crónica, glomerulonefritis o el rechazo de aloinjertos renales. Y acá me voy a dar un tiempito. Bueno, y esto también va a estar acompañado de creatinina en suero elevada.
Me voy a dar el tiempo de explicarles esta teoría de la evolución que seguramente la van a encontrar en las bibliografías que lean cuando lean sobre cilindros, que es la teoría de Addis de la evolución. ¿Qué es lo que dice Addis? Que en esta teoría, inicialmente, ¿no es cierto? Como hoy les mencioné, se forma el cilindro hialino, ¿no es cierto? Si a ese cilindro le acompañan células, se empiezan a incluir células, ya sean hemáticas, leucocitarias o de células renales, de epiteliales renales, y empieza a pasar tiempo en los túbulos hasta salir hacia la vejiga, eh, al pasar el tiempo se van a ir degenerando las células y van a empezar a transformarse o a tener un aspecto de un cilindro más granular, un granular más grueso, se menciona que es inicialmente. Y luego al pasar el tiempo, o sea, al estar más tiempo, empieza a generarse como un granular fino y su último estadio es un cilindro serio, que es justamente el último estadio que se ve acá. Este cilindro de acá que ven es un cilindro lipídico, que los cilindros lipídicos pueden tener gotas de lípidos o cuerpos ovales grasos que tienen alto índice de refracción. En este caso, vemos que tiene gotitas de lípidos. Por eso es que se lo denominan lipídicos. Ahora, se los encuentra de forma patológica en presencia de proteinuria, en un síndrome nefrótico también lo podemos encontrar, en necrosis tubular tóxica o bien en diabetes mellitus también lo podemos llegar a encontrar. Este cilindro que ven acá, si bien ya pueden ver que tiene, no sé si llegan a ver bien, que tiene aspecto de que tienen células, ¿no? Son células, en este caso son células leucocitarias. Esta es otra imagen. Si bien se parece un poco difícil distinguir que sean leucocitarias, ¿no? Bueno, más adelante les voy a contar cómo vamos a poder resolver en esos casos. Ustedes créanme que son leucocitos. Son cilindros leucocitarios que van a indicar lo que es inflamación o infección renal. Se lo van a encontrar de forma no fisiológica en pielonefritis, glomerulonefritis, nefritis intersticial aguda, lupus eritematoso. Y si ven también se puede, o sea, y también tengan en cuenta esto, que en la imagen no se ve que sea un cúmulo de leucocitos, sino que está dentro de una matriz hialina. Por eso es que se denominan como cilindros leucocitarios. Eso es muy importante a la hora de reconocerlos. Esta es otra imagen que también parece difícil de ver, pero ya el contexto que está teniendo este cilindro me está spoileando que es un cilindro eritrocitario. Miren, este es un video que logré grabar durante una de las muestras que puede tener la rotación. Y si llegan a ver, que no sé si ustedes acá llegan a ver bien, y acá, y acá arriba también, tiene eritrocitos en gran cantidad. Bueno, disculpen si por ahí salen esas imágenes negras. Y bueno, y esto de acá, que se ve más acá, también pareciera ser un cilindro eritrocitario, digo, que capaz que acá no se ve, es porque no están contenidos en una matriz hialina. ¿Ven? Es como que está solamente acumulado. Entonces, cilindros eritrocitarios pueden tener incluidos hematíes dismórficos o isomórficos y están asociados a daño glomerular. De forma fisiológica, van a encontrarse tras ejercicios extenuantes o bien deportistas extremos, como ser corredores, boxeadores, entre otros. Y de forma no fisiológica, glomerulonefritis postestreptocócica, nefritis intersticial aguda. Ellos también tienen alto índice de refracción por la propia hemoglobina que contienen los eritrocitos. Y algo a que se puede tener en cuenta al analizar estos cilindros eritrocitarios o encontrarnos con ellos es que van a estar acompañados de una proteinuria muy elevada. Este que ven acá, que también pareciera ser un poco a los leucocitarios, pero si ven tienen un tamaño un poquito mayor, y se ven los núcleos, no sé si se llegan a ver estos núcleos de acá, son inclusiones de células epiteliales renales. Se los encuentra de forma no fisiológica tras una necrosis tubular renal, una glomerulonefritis, síndrome nefrótico, un rechazo de trasplante renal e infecciones virales. Este otro cilindro que ven acá es un cilindro que tiene inclusiones de cristales. No sé si llegan a apreciar, pero parecen los eritrocitos, ¿no? Bien, estos en realidad son los oxalatos de calcio monohidratados.
No tengo un video de eso, por lo cual no va a acompañar mucho a que entiendan bien qué son los monohidratados. Pero bueno, se pueden encontrar todo tipo de cristales, como les mencioné, el oxalato de calcio monohidratado, los dihidratados o los uratos amorfos. Se los encuentra de forma no fisiológica tras una necrosis tubular renal, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, un rechazo de trasplante renal e infecciones virales. Los cilindros pigmentados. Este es otro cilindro, como dice su nombre, tienen un pigmento. En este caso vamos a hablar de los pigmentos endógenos que va a poder contener estos cilindros. Y hablo de endógenos porque son de sustancias propias de nuestro organismo. Los cilindros pigmentados que son de forma exógena ya se deben más que nada a medicamentos. Tenemos el cilindro de hemoglobina, que presenta un color rojizo marrón y también tiene un aspecto un poco granular. Y estos se encuentran asociados a eritrocitos libres y cilindros eritrocitarios. Y pueden estar asociados, como lo es, por ejemplo, a una hemorragia renal. Este es su color. No sé si llegan a ver bien el color. Esta es otro tipo de cilindros que podemos encontrar, el de mioglobina. Tiene un color marrón rojizo y está asociado a lo que es rhabdomiólisis. Y también es un poco medio parecido, ¿no? Y después luego tenemos el de la bilirrubina, que va a tener un color ya un poco más dorado, un marrón amarillo, y que va a estar asociado sí o sí a enfermedades hepáticas por la alta concentración de bilirrubina. Bilir, está. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las siguientes imágenes que les voy a mostrar. Si ustedes ven acá, ¿qué cilindro les parece que se encuentra en esa imagen? A los que están presentes. No se puede un zoom porque sale muy fea, muy pixelada la imagen. Pero bueno, granulosos. Bien. ¿Y este? Ah, es muy fácil, ¿era? Y ustedes se pusieron todo nerviosos. ¿Y este qué les parece? ¿Y cómo le nombrarías? Eso también es parecida. Parece leucocitario. ¿Cuántos leucocitos le contás? ¿Dos? Ah, bueno. No. No. Son células. Entonces vamos a hablar de cómo informar y qué se considera a la hora de informar los cilindros. Bien. Bueno, ¿cómo informar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar en un objetivo de 10 por. Vamos a mirar 10 campos y contar los cilindros que encontramos en esos 10 campos y hacer un promedio. La guía japonesa nos propone que, obviamente, que si tenemos una matriz totalmente transparente, se va a denominar como un cilindro hialino. Si ya esa matriz de tu cilindro ya empieza a contener células en este caso con 3 o más células, se va a considerar un cilindro epitelial. Si tiene 3 o más células, ese cilindro hialino de Matías se va a clasificar como un cilindro eritrocitario. Si presenta 3 o más leucocitos, se va a denominar como leucocitario. Y si se encuentran 3 glóbulos de grasas o un cuerpo oval graso o más de un cuerpo o más ovales grasos, se va a determinar como un cilindro lipídico. En el caso de cuándo vamos a considerarlo granular o no, porque no sé si ustedes en algún momento se han encontrado con cilindros que tienen ambos aspectos. Entonces, para denominarlos como granulares, se debe tener en cuenta que debe superar más de un tercio del cilindro de esta granularidad. Y bueno, y después acá ya empezamos a tener algo un poco más mixto, porque ya se denomina como, por su matriz se va a denominar como granular, y si ya tiene 3 o más células se va a considerar granular epitelial. Si tiene una matriz granular y 3 o más eritrocitos se va a denominar como granular eritrocitario, y así en las siguientes imágenes como lo veníamos hablando. En esta siguiente imagen ya considera un cilindro serio. Este cilindro serio también lo mismo, va a empezar a suceder lo mismo.
si no tiene nada o tiene menos de 3 cantidad de cualquier elemento celular o de grasas y demás, se va a denominar como cilindro serio. Pero si ya empieza a tener la presencia de 3 o más inclusiones, ya sean de células, eritrocitos, van a denominarse mixtos en serios y dependiendo del elemento que tengan, con el nombre correspondiente. En esta tercera imagen, en este tercer cilindro que ven acá, ya es un serio, un mixto de un serio con un granular. Y para eso también se debe superar un poco más del 50% del aspecto granular. Y bueno, y acá sucesivamente lo mismo que veníamos hablando. Todo se repite, digamos, siempre que tengan 3 o más células, digamos, van a empezar a considerarse como hemáticos a células epiteliales, leucocitarios y así. Esto no le mostré, perdón. Este de acá es un cilindro serio, nada más que tiene un mayor tamaño, que esto se puede llegar a dar, por ejemplo, cuando se forman en los túbulos colectores. Bien, esta es otra imagen. ¿Esta qué le parece, por ejemplo? ¿Qué? Mayra, ¿te parece un cilindro hialino? ¿No te parece? Bueno, esto no es un cilindro hialino, por si alguno lo pensó. Se denominan cilindroides. Estos son cilindros no estables y, bueno, según diferentes autores, estos se pueden informar como no. Lo que es la guía japonesa y Fogashi dicen que sí se los debe informar, pero otros autores dicen que esto es básicamente un acúmulo de mucoproteínas. Por eso es que no termina de tener las características, por ejemplo, de un cilindro hialino en este caso. Y estas otras imágenes, ¿Y cómo le informan eso? ¿Cómo se le informa? O sea, como cilindroides o... y si por ejemplo es este, y si lo que es, depende de la guía, digamos, depende del criterio que cada uno adopte. Yo creo que, según lo que yo leí, vas a evaluar bien el contexto de tu paciente, si tiene proteinuria o no tiene proteinuria, si puede ser considerado como hialino o no. También va a depender de qué otro contexto tenés en la misma orina, de considerarlo. Pero sería como cilindroides, se observan cilindroides. No, ya lo clasificarías dentro de... Hay que informarlo porque considera que es un sonido incompleto. Que si vos dejas pasar el tiempo, eso es un hialino. O sea, es No, como hialino. Pero que es un cilindro incompleto, o sea, que le falta tiempo para madurar y al pasar el tiempo va a tener la forma de un hialino. Eso es lo que piensa Fogashi y también La guía japonesa. en el informe como cilindro y almina. Y veo que tenga, si yo tuviera que informarlo, también sería de ahí. Claro. Además, realmente da algo más. No va a ser solo. No creo que encuentres solamente todo eso, sino que va a encontrar algo más. O sea, va a encontrar solamente los hialinos y ese que en algún momento va a ser un hialino. Claro. Pero es como que también pues lo que decía es como al tener muchas, De una fibra, ¿no? Por supuesto. claro, pero hacer muchas proteínas de más, tal vez tras la centrifugación que se hace, se junta y no termina de ser un cilindro hialino, claro, propios de la formación tubular, digamos. Tiene las palas laterales. En algún momento va a lateralizar y va a tener border cones. En algún momento. ¿no? O sea, según ese autor que dice que va a ser un cilindro hialino, puede tener o no implicancia clínica, digamos. Como Y lo que tiene un hialino. Lo que tiene un hialino. Bien. Esta otra imagen, ¿les parecen cilindros estos? Sí, ¿no? Sí. Los extremos tampoco son los que hoy mencionábamos. Y parece un poco más plano, no parece tan cilindro, de cilindro de la forma tridimensional, ¿no? ¿Y este de acá qué les parece? No parece tener la matriz hialina que decía. Exacto. No es una matriz hialina. Estos se van a clasificar como pseudocilindros, que no son cilindros verdaderos, y la mayoría, bueno, perdón que va tan lento, la mayoría son artefactos y carecen de significado clínico. Y una aclaración que voy a hacer acá, porque la coloqué en la imagen para considerarla como pseudocilindro y justamente tener en cuenta esto que decía Luciana. No tiene una matriz hialina.
Obviamente, no deja de ser un cristal, una acumulación de cristal de oxalatos de calcio monohidratados. Por eso es esta aclaración, pero es solamente para acompañar a que entiendan los pseudocilindros. Y ahora vamos a hablar, que no hablé y les voy a explicar después por qué es importante tener en cuenta la preanalítica. Se debe tener en cuenta para la preanalítica que debe ser la orina de primera de la mañana, porque esta es la más concentrada. Debe ser tomada por chorro medio para poder evitar contaminantes. No se debe realizar ejercicios exhaustivos, digamos, el día anterior. Y por otro lado, se debe evitar contaminantes. ¿A qué llamamos o a qué voy a denominar yo contaminantes? En este caso, a todo lo que sea, por ejemplo, que se encuentre en la mujer, digamos, perdón, se encuentre con flujo vaginal de su menstruación. Entonces, lo mejor sería evitar que se tome la muestra durante esos días, como así también contaminaciones vaginales, es decir, que se haga una buena higiene de sus partes, tanto mujeres como hombres, en este caso estamos hablando. Y eh, otra cosa a tener en cuenta en la preanalítica es que se deben procesar durante las 2 horas emitidas la muestra, porque pueden llegar a pasar que se empiecen a degradar tanto las células como los cilindros. Y por otro lado, y algo importante, la abstinencia sexual. ¿Por qué? Porque podemos llegar a encontrar, por ejemplo, espermatozoides, y si dependiendo de la cantidad también esto va a interferir en la tira reactiva, que también va a acompañar a toda esta observación que nosotros hacemos del sedimento urinario. Y por otro lado, lo de la preanalítica, sigue la analítica, y acá es lo que yo les voy a mostrar, o sea, se puede utilizar un equipo automatizado, como no en la analítica, utilizar la microscopía de campo claro, que sigue siendo hoy en día el gol estándar para la lectura de los sedimentos urinarios. Se puede recurrir también a lo que es microscopía de contrastes de fases, microscopía de luz polarizada y realizar tinciones. Azul de metileno, Gram, el de Sudan 3 y el de Stenheimer-Malvin. Todo esto va a ayudar a que nosotros realicemos una buena identificación de estos cilindros. ¿Y por qué? Si yo les muestro estas imágenes, ¿ustedes llegan a distinguir qué tipo de células tienen estos cilindros? Estos son muestras que no se distinguen ni el núcleo ni nada, no se distinguen porque están súper degradadas. Entonces, justamente como les mencionaba recién, para el análisis de los cilindros existen diferentes recursos. Y otra cosa, nuevamente, la preanalítica, que no pase más de 2 horas tras procesar esa muestra. Uno de los recursos que les mencioné es la microscopía de contraste de fases. Acá van a ver imágenes de cilindros eritrocitarios. Pueden ver las iluminaciones que tienen y cómo se distingue bien el halo de los eritrocitos. Esta es otra imagen de un cilindro iodino. También ven cómo se forman bien las filamentaciones, tiene sus bordes bien definidos. Ahí se ve la forma 3D. Exacto, de un cilindro. Y este es un cilindro granular, que también se ven los diferentes índices de las diferentes refracciones que genera. Este de acá, no sé si se va a notar tanto, pero es como un aspecto liso, más graso, más cargado, y es un cilindro serio. Parece una vela, digamos. Y por otro lado, acá tenemos un cilindro de cristales, que acá se ven los cristales. Obviamente esto no es un cilindro con impresiones de cristales como tal, porque necesitaría más, pero lo tiene. Sí, por el Porque si no, no va a haber de color del cristal. Ah, sí. Capaz que me salió en la imagen anterior. Sí, Debe ser pesado. sí. Y bueno, y este es un cilindro epitelial, que esto también es como que fue teñido antes de la microscopía de contraste de fases. Acá se distinguen bien las células. Bueno, no sé si igual ustedes llegan a ver, porque hasta a mí se me hace un poco complejito ver los núcleos. Y esto sí es microscopía de luz polarizada, junto con la imagen anterior iba, de cilindros serios y cilindros perdón, esto no es cilindro epitelial, está mal acá, no se corrigió. Y esto tampoco es un cilindro serio. Estas dos imágenes que ven acá, voy a sacar esto para que no preste confusión.
Esta imagen de acá que ustedes ven es un cilindro lipídico con las gotitas de grasa, y esta otra también es un cilindro lipídico, digamos, de luz polarizada, y ustedes ven, aprecian estas pequeñas cruces que ven acá que se denominan como cruces de Malta, y es por su contenido alto de colesterol. Y otra de los recursos que podemos contar son las tinciones, que en todos los laboratorios es sencillo conseguir las tinciones que les había mencionado anterior. No sé si sencillo, pero sí es como más factible por ahí poder contar con las tinciones para poder determinar mejor los cilindros. En este caso, un cilindro hialino, que pueden llegar a no tomar color, porque eso depende mucho de la hidratación que tengan los cilindros. Cuanto más hidratados estén, muy pocas veces suelen tomar color. Esto es un cilindro serio, que también ahí se ve su aspecto de vela y su efecto como de resorte. Un cilindro eritrocitario, que también, esto tiene tinción de Stangeria Malvin, que lo que hace esta tinción particularmente es teñir sí o sí a la proteína de Transforfan. Por otro lado tenemos los cilindros granulosos, que se ve ahí que tiene sí, granularidad, cilindros de células tubulares. Ahí ven que se ven bien cómo se marca bien los núcleos. Y esto es un cilindro leucocitario. Acá están las células leucocitarias. Y esta es otra imagen que también quisiera que me digan qué les parece a ustedes, qué tipo de cilindro es. Y esto me pasó hoy en el laboratorio. Parecen granulosos. No tengo la imagen post de esto y tampoco tengo toda la imagen de todo lo que vi, pero para comentarles nomás, este no es un cilindro granuloso, tampoco son microorganismos. Lo que son uratos amorfos, que estaban incluidos dentro de acá igual no se nota bien porque justo como dice el zoom, pero se llegaba a notar cuando estabas con el micro la matriz hialina, y estaban pegados todos estos uratos amorfos, aparte de que también si vos recorrías el campo de la orina, digamos, que estaba teniendo en ese momento, se ven los diferentes uratos amorfos por ahí. Se hizo la prueba de la solubilidad igual porque es otra prueba que también va a ayudar en hacer estas distinciones, para lo que es cristales más que nada, cuando se tienen las inclusiones de cristales, y nada, eso pasó, sí. En ese caso que hiciste la prueba de la solubilidad, Ujú. ¿los cristales con los uratos permanecían? ¿O también los cilindros, Ah. los cilindros con los uratos? O sea, Llegaron a tener uno o dos nomás, o sea, pero es como que se diluye también la muestra, entonces como que vas a hacer la solubilidad, se te va a diluir un poco la muestra. Entonces como que si yo contaba en números, se me reducía. o sea, el urato con Tenía cilindros, sí. Sí, si vos recorrías el campo también encontrabas cilindros hialinos. Y si no me equivoco, creo que también era la muestra. Y granulosos también, o sea, tenían los dos, pero también encontrábamos cilindros que tenían inclusiones de células, pero tenía siempre dos, no llegaba a tres. Entonces no se informaba. Tampoco te llegaba a informar, pero es como que te da gana porque eran como varios cilindros que tenían dos inclusiones de células epiteliales. Sí, Así se informó. En esos casos. como hialinos. Eso, como hialinos. Sí, yo no me acuerdo si este era el paciente diabético con hipertensión, porque tenía bastantes cilindritos este. Sí, tenía dos cruces de proti. Dos cruces de proti también, sí, era como todo acompañado. O sea, como que se puede ir o no también el urato. Sí, sí. Lo que ayudó mucho fue el contexto que Claro. vos veías, o sea, porque te confunde también con los microorganismos. Y bueno, ahí mirando el pH y haciendo la prueba se solubilizó todo, sí. Pero es difícil a veces que fosfatos amorfos indica también. Pero está grande. Claro. Es grande, se acabó el problema. O algo que disuelva los fosfatos amorfos. Que no le van a hacer nada a la bacteria, el fosfato sí. Va a seguir. Pero la confusión puede ser con fosfato amorfo con bacterias. Sí. ¿Verdad? O un medio acético.
En cuanto a mis conclusiones de este trabajo y de toda esta información que estuve obteniendo estos días, el reconocimiento de los cilindros urinarios va a representar un desafío debido a su gran variabilidad morfológica y las necesidades del análisis microscópico exhaustivo. Como mencionaba hoy una de mis instructoras, eh, lo que interesa mucho es el tiempo que se toma uno en analizar cada muestra, más este tipo de muestras cuando es difícil de identificar los cilindros. Por lo cual destaco que la disponibilidad de los recursos en cada laboratorio puede influir, sí, en la metodología empleada, pero no obstante tampoco es imprescindible poder aprovechar al máximo las herramientas que se tienen disponibles y considerar las técnicas adicionales para así poder optimizar la visualización de los cilindros. Y la interpretación de los hallazgos microscópicos debe realizarse en el contexto clínico del paciente. Se debe incluir el análisis de todo el sedimento urinario, la información que se proporciona de los datos del paciente, como ser el diagnóstico, los antecedentes, y justamente la integración de todo esto va a permitir una evaluación más completa y precisa de la relevancia clínica de los cilindros urinarios que nos encontremos en las muestras de orinas. Esta bibliografía utilizada y muchas gracias por su atención. Cualquier duda, vayan a Google. O bien consulten con su guía de confianza. Y bueno, damos por finalizado este Ateneo. Muchas gracias.